sabes si los alimentos que compramos en Chile son de igual calidad que los que se venden en otros países? ¿O si los pesticidas que se usan aquí están permitidos allá? ¿Sabes cómo le dicen a los pollos chilenos en Europa? Descúbrelo en Comida Made in Chile. Todos los días recibimos cientos de mensajes acerca de la comida. Que es rica, que engorda, que nos hace crecer, que nos puede enfermar, que es saludable. ¿Por qué le añaden algunos ingredientes a nuestra comida? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando comemos ciertos alimentos? ¿Y tú? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Marian y sus amigas son extranjeras que viven en Chile. Todas tienen hijos pequeños y se juntan una vez a la semana a compartir sus experiencias de adaptación. Lejos, lo que más les ha gustado de nuestro país es la comida. El mote con huesillos en el Cerro San Cristóbal. A mí me encanta el pastel de jaiba. Las machas a la parmesana. Todos los frutos del mar son ricos. Sí. Pero la palta me parece deliciosa. Sí, que me gusta es los porotos granados. Sí, me encanta eso. A mí me encantan las empanadas. ¿Y ustedes son buenas para cocinar? Sí. Yo no cocino, pero tomo vino. Pero así como disfrutan de nuestras recetas, cuando se trata de alimentar a sus hijos, no se les ha hecho fácil. Que no esté en las etiquetas la información exacta como yo la quiero encontrar, eso para mí ha sido difícil. Muchas mamás y papás extranjeros les va a contar que llenan maletas con comida y galletas sin azúcar y todas esas cosas para sus bebés que no encuentran acá. De hecho, en este mismo grupo, en las últimas 2 semanas, he hablado con 3 de las mamás y les he preguntado, ¿dónde encontraste esas galletas que son tan buenas y no tienen azúcar? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Los amigos que vinieron de Canadá me trajeron una cantidad de cereal orgánico, de esos colados orgánicos. Como que me siento más tranquila de darles empaquetado que comprar algo acá. No puedo encontrar todas las cosas que me gustan en el supermercado, como colaciones para los bebés, como hay 2 o 3 marcas solamente y muchas tienen sal y azúcar y cosas que no quiero dar a mi guagua. Existe eso que tienen azúcar añadida, medio escondida, a veces te dicen sin adición sin azúcar, pero tiene jugo de uva. Trato de darle comida hecha en casa, pero cuando fuimos de viaje fue más complicado porque ahí tenía que llevar algo hecho y me costó demasiado encontrar. Busqué y no encontré colados sin ingredientes agregados que no quería. De hecho, compré de una marca muy conocida y no revisé los ingredientes. Eso fue mi error porque no soy nueva en esto y como por la marca asumí que sería bueno. Y decía pera, entonces asumí que era la fruta pura y llegué a mi casa y revisé y tenía 20% de pera, 20% y todo el resto eran cosas agregadas, entonces no quiero darle eso a mi hija. Cecilia no es extranjera, es chilena, pero vivió 10 años en Francia, donde nacieron sus 3 hijos: Emma, León y Tomás. Este queque es especial porque no tiene ningún ingrediente lácteo, no tiene mantequilla, no tiene leche, porque Leoncito es alérgico a la proteína de leche de vaca. Vivían en Nîmes cuando su hijo León tenía 1 año y 8 meses y le diagnosticaron alergia alimentaria. Empezamos a darnos cuenta con León que no todo lo que comía le hacía bien y podían tener graves consecuencias cada vez que comía, no sé, una galleta o en un cumpleaños algún dulce. Él tiene varias alergias alimenticias y cada una tiene una reacción diferente. La enfermedad de su hijo abrió un mundo nuevo para Cecilia.
nosotros empezamos a fijarnos en la etiqueta de los alimentos y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que comíamos. Y es impresionante cuando tú llegas a ese momento que tienes que empezar a leer lo que estás consumiendo. Empecé a llamar a los servicios del consumidor y todo. Y la verdad como que nunca saben dar una respuesta clara. ¿Dónde busco la información? ¿Qué es el glutamato monosódico? ¿Por qué le ponen esto? Y ahí empezó todo un tema, todo un descubrimiento, digamos, de conocer lo que uno come. Y que si no te llega una enfermedad, si tú no estás enfermo, no tienes idea y sigues consumiendo. El 2013, cuando León tenía 2 años, la familia vino de vacaciones a Chile. Cecilia, ya acostumbrada a revisar las etiquetas de los alimentos, se llevó una sorpresa. Cuando teníamos que salir de paseo, igual teníamos que llevar como algo listo, entonces, ¿qué mejor que los colados? Y compré Nestlé porque era la misma marca que yo compraba en Francia. Pero al momento de ponerme a ver los ingredientes me di cuenta que tenían varios ingredientes más, entre ellos espesante, almidón de maíz y bueno, lo compré igual, no me quedaba otra y el León cuando le empecé a dar me lo escupía. Y cuando yo lo cuchareo me doy cuenta que es como una jalea y lo pruebo y súper salado. Fue tanto que me llevé uno cerrado, lo compré cerrado, para compararlo con uno francés, digamos, de la misma marca. De verdad que era impresionante, porque con calculador en mano empecé a ver el nivel de sodio de este. El chileno tenía muchísimo más que el francés, siendo que era de la misma marca. Y los ingredientes, el almidón de maíz, eso no existía en el colado francés. Molesta con lo que le estaba pasando, Cecilia escribió esta carta a Zipper, que generó varias reacciones entre los lectores. ¿Por qué esta multinacional prepara unos alimentos para un país y otros para otro? Molesta con lo que le estaba pasando, Cecilia escribió esta carta a Zipper, que generó varias reacciones entre los lectores. ¿Por qué esta multinacional prepara unos alimentos para un país y otros para otro? ¿Por qué no hacen el mismo buen alimento para todo el mundo, digamos? Pero acá, ¿por qué acostumbrarlo a ese gusto tan azucarado, a ese gusto tan salado? Es un tema de salud, es un tema que no solamente tiene que ver con los niños alérgicos, tiene que ver con los niños obesos, tiene que ver con todo un sistema de salud, de vida que está llevando la gente acá en Chile. Han pasado 2 años desde que Cecilia comparó los colados chilenos y el francés. Para saber si estas diferencias siguen existiendo, haremos nuestro propio ejercicio y compraremos colados en Chile, en España y en Estados Unidos, donde Nestlé se vende bajo la marca Gerber. Comencemos con colados de carne con verduras para niños sobre los 8 y 9 meses de vida. Al leer la información nutricional, vemos que el colado chileno tiene más del doble de sodio que el colado de Estados Unidos. Si lo comparamos con los que se venden en España, la diferencia es aún más dramática. Este simplemente no tiene sal añadida. Es para los 6 meses en adelante y no se hace una versión más salada para niños más grandes. ¿Por qué le añaden sal al colado de Chile si no lo hacen para el de España y Estados Unidos? En realidad, en todos los países tenemos los mismos rangos. Esos rangos se basan en la norma más estricta, que es la de la Comunidad Europea, ¿ya? Ahora, a pesar de eso, nosotros también, en un interés, digamos, a la salud de los niños, hemos ido haciendo un plan de reducción de sodio en los últimos 2 años. Entonces, por ejemplo, a partir de los colados que se han hecho el 1 de enero de este año, los de la etapa para los 6 meses no tienen sal añadida.
Y además, en los que son para los 9 meses, hemos hecho una reducción de sodio, hemos reducido la sal en un 30 a un 60%. Y eso hoy día se está empezando a ver en el comercio porque estamos en un proceso de cambio de etiqueta. Todavía hay colados que se venden con la etiqueta y la cantidad de sodio antiguo, entonces. No, están con la cantidad de sodio nueva, pero la etiqueta la estamos actualizando. Como hemos visto en esta temporada de ¿Qué comes?, añadirle sal a las comidas de las guaguas puede tener consecuencias en su salud en el largo plazo. En Chile en general nos gusta la sal y cada vez comemos más sal y por lo tanto nuestro paladar está acostumbrado a la sal debido a que la mayoría de los productos que hoy en día se venden vienen con mucho sodio y sal. Pero el tema es que la sal agregada no debería ser antes del año. Ahora, la diferencia entre algunos colados chilenos y extranjeros no es solamente la sal. Comparemos estos colados de verduras. El de Estados Unidos, que se hace para 6 meses en adelante, tiene arvejas, zanahorias, agua y espinacas. Los chilenos, tanto en su versión de 6 como de 9 meses, tienen agua, papas, zanahorias, zapallo, arvejas, leche descremada, puré de tomates, espinaca, aceites de maíz y canola, harina de maíz, harina de arroz y almidón de maíz. La harina, en el caso del vegetariano, es para cumplir con el reglamento sanitario chileno que nos establece un mínimo de 70 kilocalorías por porción en las comidas. Entonces, para nosotros llegar a ese mínimo, elevamos un poco la cantidad de energía. ¿Y almidón de maíz? El almidón nos ayuda a tener una textura más homogénea, porque en un niño chiquitito no le puedes dar algo que es muy sopa porque se puede atorar. Entonces le da una textura homogénea que facilita la deglución. ¿Y no es más calórico un producto que tiene almidón de maíz? No, porque son todos ingredientes 100% naturales. ¿Y por qué no lo ocupan en la variedad de Estados Unidos? En Estados Unidos ocupan en algunas variedades también. Sí, se ocupa en algunas variedades en otros países, no es algo exclusivo local. De hecho, nosotros, por ejemplo, importamos unas variedades desde Alemania, que son unos colados orgánicos y contienen semolina de arroz, entonces también al final es una función similar. ¿Semolina de arroz es lo mismo que almidón de maíz? No, no es lo mismo. El almidón de maíz lo conoce mi mamá como la maicena. Y en la casa también se ocupa un poco para espesar. Para espesar. Sí. Le da más volumen también al colado, al contenido del colado, ¿no? No le da más volumen porque la cantidad es bien pequeñita, entre un 1 y un 3%, entre esos ingredientes que tú mencionas. Finalmente veamos qué pasa con el postre. Comparemos estos colados de manzana. La versión estadounidense tiene manzanas y vitamina C. La chilena tiene un 56% de pulpa de manzana, agua y vitamina C. Pero el colado que compramos aquí tiene más azúcar que el de Estados Unidos y también que los de España. Además tiene más sodio, casi 3 veces más que el de España y 1/3 más que el de Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? ¿Será porque está hecho con pulpa en vez de manzanas naturales? Nosotros no agregamos azúcar en ninguno de los productos. Lo que ocupamos son pulpas de fruta que también se ocupan para exportación. Ahora también depende de cuál es la fruta que están ocupando, cuál es la fuente, pero al final el proceso es que se muele la fruta y que se tiene a distintos niveles de concentración. Lo importante para nosotros es la calidad de esa fruta. Ya, yo en todo caso no he dicho nada de la calidad. Mi pregunta es, ¿por qué la versión chilena tiene más azúcar que la de Estados Unidos y la de España? Puede ser por la pulpa, por el nivel de azúcar que tiene la propia fruta, porque como te digo, la fruta que contiene, o sea, el azúcar que contiene viene solamente de la fruta, no viene de nada más. ¿La pulpa no tiene azúcar añadida? Nada. ¿Las manzanas chilenas son más dulces que las americanas o que las de España? Sí, son más dulces que las europeas en general. De hecho, nos hacen ese comentario que la fruta chilena es un poco más dulce. ¿Y por qué tiene más sodio? Los de postre. No debería tener más sodio, es solamente el contenido propio de la materia prima, no se le agrega nada. ¿Y por qué tiene entonces más sodio? Aparece en la etiqueta, el colado de manzana chileno que el español y el de Estados Unidos. Tiene que ser propio de la materia prima porque no se le agrega nada más que lo que tú ves en la etiqueta. ¿Las manzanas son más saladas acá también? Probablemente puede ser es propio de la fruta, no debe ser ninguna otra diferencia. Nestlé lidera el mercado nacional de colados, pero no son los únicos que se venden en Chile. Encontramos otro ejemplo, esta vez de Heinz.
El pote de colado de manzana que vende Heinz en Chile tiene 10 veces más sodio que el que vende en Canadá. Y mire los ingredientes: agua, manzana, azúcar, almidón modificado, harina de arroz y ácido cítrico como acidulante. Aunque aparece azúcar entre los ingredientes, en la información nutricional de la etiqueta no dice cuántos gramos tiene. Ahora, esta etiqueta se ganó el premio de las etiquetas poco amigables para el consumidor. La letra es tan chica que apenas se puede leer, y si consigue hacerlo no sirve de mucho, porque la información además es incompleta. Por ejemplo, donde se publica la resolución sanitaria que le permite ser importado y vendido en Chile, aparece el número XXXX, que fue otorgado el DD del MM del 2011. Lo que nosotros decimos en Chile es que si yo hago un producto para los chilenos, yo tengo que informar a los chilenos en el idioma español lo más claro y nítido posible. Los colados Heinz que se venden en Chile se elaboran en México y los distribuidores en nuestro país no aceptaron darnos una entrevista. Los alimentos colados en otros países del mundo tienen características distintas a las que tienen en Chile, incluso en el mismo envase, en la misma descripción del producto, y eso se da porque el reglamento sanitario en Chile permite aquellas cosas que en otros países no se permiten. Uno aspira siempre, y como autoridad lo que pide a las industrias, es que se respeten las condiciones biológicas. Los niños chiquititos, los menores de 2 años, no deben tener a sus productos elaborados exceso o agregarle sal al producto natural. Eso es lo que uno plantea. En general, la normativa lo que obliga es que si yo le voy a agregar más de esto o de esto otro, yo lo informe. Pero no puede obligar a la empresa a decir, mire, usted no le agregue o usted haga un producto para igual para todo el mundo. ¿Qué otros productos compramos los chilenos que no son iguales a los que se venden afuera? La doctora Magdalena Araya fue directora del INTA por 4 años y ha liderado importantes investigaciones sobre alimentación. Estuvimos viendo algunos productos que se venden en otros países, por ejemplo en Europa o en España, y los comparamos con los que se venden en Chile, a veces de la misma marca, como los mismos envases, por ejemplo estos, y encontramos que habían diferencias súper grandes. Este es un saborizante para la leche que se vende en España y lo comparamos con el que se vende en Chile. Y son diferentes, ¿o no? Porque tienen los mismos ingredientes, al parecer. Bueno, en este tipo de productos pueden haber diferencias por 2 motivos. Uno, porque razones meramente tecnológicas, en que en un país se use más una materia prima que otra, pero también hay países en que ha entrado más esto de proteger al consumidor y darle un producto de mejor calidad nutricional. Entonces, si tú miras esto, no sé cuál es este, pero este, por ejemplo, si tú miras las grasas totales, esto te da 9,6, no sé cuánto da ese. Este tiene 2,4. 2,4, esa es una diferencia muy importante. Tiene muchas más calorías este producto que este otro. ¿Este es el chileno? Ese es el chileno. Otro de los productos que encontramos que eran distintos, al menos en las etiquetas, son estas bebidas. Esta es española de nuevo y esta es chilena. Oye, pero antes que veamos las etiquetas, ayúdame, porque tienen una diferencia notoria. ¿En el aspecto? Sí, mira. ¿Cómo puede ser? Es la misma marca, la misma bebida. Bueno, usan un colorante que es distinto, es evidente. ¿Y serán diferencias de colorantes artificiales y naturales, o no? Esto tiene colorantes naturales de naranja y betacaroteno. Porque este tiene amarillo crepúsculo. No, ese sí que es de los que hacen, los que más dan alergia. ¿Sí? Esos son los que están justamente los niños que tienen alergia. Hay un número importante de niños que se han alergizado a los colorantes del tipo amarillo. Y en este momento es una causa más o menos frecuente de alergia en los niños. O sea, este tiene amarillo crepúsculo, que es colorante artificial y puede darles alergia. Sí. Y ese no tiene amarillo no tiene, ¿no? Y eso probablemente te da la diferencia en el colorido. Sí, pues, porque este da, es mucho más intenso el color, y este queda en un tono mucho más apagado, que es el amarillo. O sea, la chilena, de nuevo, tiene un ingrediente que podría ser menos saludable que la española. Exactamente. Oye, y tengo otra duda, otro producto, el pollo. ¿El pollo que comemos los chilenos
¿Es igual al pollo que se come afuera? Bueno, puede que haya diferencia. En realidad eso varía mucho de un país al otro. En la mayoría de los países europeos, la mayor conciencia que hay en este momento de tratar de que la población coma más saludable ha hecho que las normativas se pongan más exigentes. Eso significa que ya no solo exigen de que no te haga daño porque no está contaminado o echado a perder, fermentado, digamos, sino que además no tenga agregados que son innecesarios. ¿Y cómo son los pollos en Chile? Bueno, en Chile cuesta bastante comprar un pollo que no esté marinado. Hay mucha gente que encuentra que eso es más sabroso y sin embargo le estás agregando a un producto que es natural y bueno, nutricionalmente hablando, lo estás echando a perder desde el punto de vista nutricional. ¿Qué es lo que es un pollo marinado? El pollo marinado es carne de pollo a la que se le ha infundido mediante agujas muy finas, se le ha inyectado una solución compuesta de agua, sal y algunos aditivos. ¿Y para qué hacen eso? La industria señala que es porque mejora el sabor y la jugosidad del producto y de esta forma los consumidores lo prefieren así. Dura más, tiene una mayor duración porque además se le inyectan preservantes. Y por otra parte también contribuye a aumentar el peso del producto. Oye, ¿y cómo puedo diferenciar si están marinados o no? Porque estos que yo estoy viendo acá se ven iguales, ¿o no? Sí, a simple vista es muy difícil darse cuenta de la diferencia. En estos que vemos acá no se ven, pero si miramos uno más allá, es posible observar en la piel rastros de los pinchazos del... ¿Verdad? Ahí tú te puedes dar cuenta. Se ve clarísimo. Pero mira, ¿cuántos pinchazos tienen por pollo? Como 20. No, muchos más. Son muchísimas agujas muy finitas por donde se inyecta la solución. ¿Y cuánta agua llegan a inyectarle? Lo que declaran los productores nacionales es 15%, pero podría ser un poco más. Hay estudio, información que puede ser hasta un 20-25% lo que se le puede inyectar. ¿De agua? De agua, sí. Le ponen sal y otros productos en líquido y no sal. Si tú compras 1 kilo de pollo, si está marinado al 15%, 150 gramos es de agua. O sea, compraste 150 gramos de agua a precio de carne de pollo. José Miguel Ayala, nutricionista de la Universidad de Chile, nos ayudará con un simple ejercicio para entender qué proporción de un pollo marinado corresponde a agua. Para visualizar esto, lo que vamos a hacer es tomar un pollo comprado en el supermercado de la región metropolitana. Ahora lo vamos a pesar y vamos a hacer el cálculo a cuánto esto equivale en el contenido del pollo como tal. Y como pueden ver ahí, tenemos 2.508 gramos de producto, o sea, 2,5 kilos. Y sobre este valor uno puede aplicar el 15% para calcular el contenido neto que equivale a agua. Si hacemos el cálculo, que son 2.508 gramos por 15%, nos da que son 376 gramos de este producto que equivale a agua. Al hacer este cálculo y poder demostrarlo de una forma que quede más claro, podemos ver que esto es el contenido de marinado que tiene este pollo entero que nosotros acabamos de analizar. Y esto, como ustedes lo pueden ver acá, que son casi 360 cc, equivale a 376 gramos, que son el 15% de este producto analizado. Y ahora, ¿qué pasa si el peso que aporta el marinado lo traducimos en carne de pollo? Ahora vamos a hacer un ejemplo distinto, que es tomar una bandeja de filete de pollo, de pechuga, que contiene 800 gramos. Esta bandeja, según informa el productor, también tiene 15% marinado. Al hacer el cálculo, el 15% de los 800 gramos equivalen a 120 gramos. Si hacemos la equivalencia con carne para ver cuánto representa el producto,
nos equivale a esta cantidad que son 120 gramos. ¿A cuánto está el kilo de pollo? A 1.098. Ah, ya. ¿Nos da uno? En enero del año pasado, José Miguel y Marcela Romo analizaron los pollos de las marcas más vendidas en Santiago. En ese estudio lo que hicimos fue ir a distintos lugares, puntos de venta de pollo, tanto supermercados como estamos aquí, en Franklin, en el mercado, y compramos pollo como lo hace cualquier consumidor. Estos pollos fueron refrigerados y enviados a analizar a un laboratorio para conocer la cantidad de agua que tenían y la cantidad de sodio. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, lo primero que encontramos es que había muy poco pollo natural que se ofertaba en el mercado. La mayoría de la oferta correspondía a pollo marinado. ¿Y qué tan marinado estaba? Los resultados del laboratorio fueron consistentes con lo que declaran los productores, que es un 15% de marinado. ¿Y qué ingredientes tienen en ese marinado? Bueno, ahí nos encontramos con la sorpresa de que los etiquetados declaraban desde 7 hasta inclusive 15 ingredientes. ¿15 ingredientes? Claro, eso es sorpresivo, porque cuando uno compra pollo piensa que está comprando un producto natural. ¿Y qué ingredientes tenían? Dentro de los ingredientes está principalmente la sal, que tiene la función de retener el agua, y otros espesantes que cumplen esa misma función, como la carragenina, la goma santana, la maltodextrina. Y además, saborizante. Inclusive nos encontramos con saborizante idéntico al natural, o sea, saborizante sabor a pollo en el pollo. ¿Y esos ingredientes nos hacen algo a nosotros como consumidores? Todos los ingredientes corresponden a aditivos autorizados de acuerdo al reglamento sanitario, por lo tanto producen un daño inminente a la salud. Sin embargo, en un contexto de las recomendaciones actuales de preferir una alimentación natural, claramente nosotros no tenemos conciencia muchas veces que al comprar este pollo no corresponde a un producto natural, sino que estás consumiendo una serie de aditivos que lo hacen tener más características de un producto procesado. Hasta el 2002, todos los pollos que comíamos los chilenos eran naturales, sin marinar. Cuando aparecieron los primeros pollos marinados no estaban rotulados y los comprábamos sin saber que eran diferentes. El 2006 se hizo obligatorio que las empresas rotularan el envase. ¿Y en cuanto a la sal? Bueno, el pollo marinado tiene 2,5 y hasta 3 veces más sal que un pollo natural. Si tú no estás consciente que estás comprando un pollo marinado, lo más probable es que además cuando lo cocines adiciones más sal aún. Por lo tanto, estás haciendo un aporte importante de sal a la dieta de tu familia, probablemente sin darte cuenta. ¿Y cuánta sal más o menos tenían? En la muestra que tenía mayor cantidad de sal, tenía hasta medio gramo de sal por 100 gramos, es por una presa normal. Hay que pensar que la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta un máximo de 5 gramos de sal al día. Entonces, es en una sola presa un aporte importante. ¿Y la ley les exige rotular cuando es marinado? El Reglamento Sanitario de Alimentos exige que se informe al consumidor acerca de este proceso de marinado. Por lo tanto, debe estar informado en las vitrinas en el caso del pollo a granel, y en el pollo envasado debe estar informado en su etiqueta junto con el porcentaje de marinación. Aquí, por ejemplo, este pollo dice bajo en sodio, pero tú decías que habían encontrado harto sodio. El descriptor bajo en sodio está pensado en el reglamento sanitario para productos procesados. Y efectivamente esto cumple con el reglamento sanitario y es un producto bajo en sodio desde la perspectiva de un alimento procesado. Sin embargo, un pollo natural es mucho más bajo en sodio. Entonces, si tú no te fijas que este es un pollo marinado, y comparas a lo mejor con la etiqueta de un pollo normal, que no dice que es bajo en sodio porque eso es optativo, podría llegar a pensar que este pollo es más sano, cuando tiene entre 2 y 3 veces más sodio que el pollo natural. Pero cuando tú dices pollo natural es el pollo que no es marinado, ¿cierto? Sí, es el pollo normal, el pollo que nosotros siempre pensamos que estamos comprando. El que comprábamos antes. Exacto. ¿Y ese se puede encontrar en alguna parte hoy día? Es difícil, hay que fijarse bien en los etiquetados, y habitualmente la mayor cantidad de pollo natural que estamos encontrando en el mercado es pollo congelado, no pollo enfriado como este que está acá. ¿Dónde
podemos los chilenos comprar pollos sin marinar? Buscando información nos encontramos con esta página de internet de una de las grandes empresas que asegura que debido al bajo nivel de ventas y al reducido número de consumidores que prefieren su línea sin marinar, es difícil encontrarla en el comercio. Optamos por llamar a los call centers de los principales productores del país. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Dónde puedo comprar pollo sin marinar? Pero ¿necesita pollo entero sin menudencia? Me da lo mismo, pollo entero, sí. Ah, ya no, sí hay en los supermercados. ¿En cualquier parte, en cualquier supermercado? Sí. Ya. ¿Y cuesta lo mismo que el otro? Ya te voy a pasar con alguien que sabe más de este tema sin marinar, ¿ya? Gracias. Dígame, ¿qué necesita? Sí, buenas tardes. Quiero comprar pollo sin marinar. Ya, pero ¿cómo es el pollo? ¿En qué estado viene? ¿Entero? Quiero comprar un pollo entero sin marinar. ¿Dónde lo encuentro? ¿Sin marinar es sin menudencia? Sin marinar. ¿Pero a qué le llama, disculpe, no marinado? ¿Usted sabe lo que es un pollo marinado? Mire, nosotros vendemos el pollo normal que se usa para asar. Ya. Generalmente para usarlo, para cocinarlo. Ese es el pollo que nosotros vendemos, con y sin menudencia. ¿Tienen alguna alternativa de pollo sin marinar? Una cosa, te la doy ya. Me dicen que todos son marinados. ¿Todos son marinados? Sí. ¿No puedo comprar pollo sin marinar de la marca de ustedes? No. Servicio al cliente, buenas tardes, habla Hugo, cuéntame, ¿qué le puedo ayudar? Hola Hugo, buenas tardes. Quería saber dónde puedo comprar un pollo sin marinar. Necesitaba comprar un pollo sin marinar. Sí. Efectivamente, en los supermercados existe una línea al natural del producto. Viene con un envase distinto y se refleja en el envase que dice al natural. Eso viene como producto de ave, no viene marinado. ¿Cuestan lo mismo? Depende del local donde lo compre. Ah. Entonces, donde debiese ver, según ese caso, qué precio tiene, lo debería realizar en el supermercado. O si va a un local, o si va a un minimarket, dependiendo de donde se dirija el precio. Gracias. Que se bien, hasta luego. Chao. Quería saber si tienen pollos sin marinar. Tenemos filetitos de pollo y pechugas de huesada al natural. ¿Y la pechuga de huesada al natural cuánto sale? 4.350 la bandeja, de 780 gramos. ¿Y tienen pechuga deshuesada marinada? Sí, entera. ¿Y cuánto sale una bandeja de 780 gramos? Una pechuga entera de 1 kilo, la bandeja, 2.820 pesos el kilo. Sin marinar es más caro que marinado. Sí, es más cara. ¿Tú sabes por qué es más caro? ¿Por qué es más caro? Porque es natural. Porque es un producto natural. Cuando es natural es más caro. Sí, un poquito más caro. ¿El doble? En este caso, sí. Ok, gracias. ¿Por qué el pollo no marinado es más caro que el marinado? La verdad es que el pollo marinado es más barato. Y es más barato porque es muy demandado por los consumidores, y esta mayor demanda se traduce finalmente en que se produce en mayor volumen que el pollo no marinado y por tanto termina siendo más barato. El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece las normas para el proceso de marinado, pero no impone un límite al porcentaje de líquido. En este documento interno de la industria se señala que como medida de autocontrol, este no superará el 15%. Pero este supuesto acuerdo entre los productores es desconocido por el gerente de la APA, la Asociación de Productores Avícolas. La verdad es que no conozco tal acuerdo y de acuerdo al reglamento no existe un nivel determinado, sino más bien todo va a depender de las características funcionales que se le quiera dar, que el producto quede más jugoso, quede de mejor textura y quede de mejor sabor. Entonces los niveles son diferentes según cada producto y cada empresa buscará lo que es más apropiado. O sea, entonces no existe este acuerdo de autorregulación por el 15%. En absoluto, no existe y no conozco tal acuerdo en absoluto.
Según este documento, firmado por la propia APA en julio del 2013, este acuerdo se habría tomado para estar alineados con los valores que se utilizan en Estados Unidos, donde la FDA no permite más de un 15% de marinado en los diferentes cortes de pollo. 2 de las 7 empresas que producen carne de ave en Chile exportan a Estados Unidos y también a Europa. Chile exporta aproximadamente un 25% de su producción. Los pollos que se exportan son exactamente los mismos que se comercializan en nuestro país. No existe diferencia alguna. Puede que sean los mismos pollos, pero algo pasa en el camino, que lo que se vende allá no está rotulado igual a lo que se vende acá. En el caso de los europeos, por ejemplo, cuando el pollo viene de Chile, si es que es marinado, ni siquiera se llama pollo. Según nuestras reglas internas en Europa y sobre todo por la protección del consumidor, aquel pollo que ha sido ya tratado, marinado, que le has inyectado cualquier tipo de líquido, de sal, etcétera, ya no es carne de pollo, sino que es un preparado en base al pollo. Europa tiene varios reglamentos, varias normativas y tienen diversas aplicaciones. En lo concreto, en términos simples, digamos, la carne de pollo en Europa es ampliamente marinada. No coincide con esto el embajador de la Unión Europea. Bueno, las reglas en la Unión Europea son iguales para los 28 Estados miembros de la Unión Europea y normalmente en los supermercados en Europa no se encuentran carnes marinadas de ningún tipo. La carne, sea la de pollo, sea la de conejo, o sea la de vacuno o de cordero, viene la carne entera, sin ningún tipo de tratado, sin ningún tipo de marinado. Lo que cambia son las denominaciones, son los nombres. Y así el nombre primario carne de pollo se le asigna al pollo sin marinar. Y luego cuando las carnes van adquiriendo valor agregado, tienen su denominación de nombre, es decir, carne de pollo, pero con un apellido. Carne de pollo marinada, carne de pollo procesada, carne de pollo adobada, etc. Bueno, al parecer todo se reduce a las sutilezas del lenguaje. Lo que la industria llama un valor agregado, para los consumidores europeos corresponde a ingredientes extras añadidos a la carne de pollo natural. La gente en Europa está educada para tomar la carne más auténtica. Cuando uno compra carne, tiene que ser carne. Uno no está comprando carne y de paso se lleva agua y azúcar y sal, etcétera, etcétera. ¿Y los consumidores chilenos tenemos algo que decir o que hacer con respecto al pollo que compramos? El mercado va cambiando también en la medida que nosotros los consumidores vamos eligiendo mejor. En la medida que nosotros exijamos pollo sin marinar, consumamos pollo sin marinar, probablemente esta oferta va a tener que mejorar, como está ocurriendo en algunas partes del mundo. ¿Alguna vez se ha preguntado si las frutas y verduras que consumimos en Chile son de igual calidad que las que exportamos? La gran mayoría de los productos agrícolas frescos que se venden en nuestras ferias y almacenes son de producción local. Pero nuestro mercado es pequeño y más de la mitad de lo que se produce en Chile se va al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. En la temporada 2013-2014 se enviaron más de 753.000 toneladas de uvas, manzanas, arándanos, cerezas y duraznos. Gracias a esto los norteamericanos consiguen frutas ricas cuando en su país están fuera de temporada. Pero lo que se comen ellos allá, ¿es igual a lo que nos comemos nosotros acá? Aquí hay dos manzanas de la misma variedad. Una es de exportación y la otra no. Más allá del tamaño o el color, lo que de verdad las diferencia es lo que hay o puede haber en su cáscara y en su interior.
es muy probable que la de exportación tenga menos residuos de plaguicidas que la que se vende en Chile. Los plaguicidas son sustancias químicas o naturales que se usan en la agricultura para controlar plagas que causan enfermedades a los cultivos. El uso de los pesticidas es fundamental en la agricultura porque sin ellos no podríamos obtener una fruta o unas hortalizas de calidad. Chile es un país exportador y por lo tanto necesitamos tener fruta de calidad para llegar a los mercados externos. El problema es que estos químicos pueden generar una serie de efectos indeseados, sobre todo en quienes los manipulan. Bueno, los plaguicidas son veneno, están hechos para matar insectos y también pueden matar personas. Y tienen diferentes usos, o sea, hay herbicidas, fungicidas, insecticidas, pero todos ellos son tóxicos y peligrosos para las personas. Conocidos son los casos de temporeras cuyos hijos han sufrido malformaciones por culpa del uso inadecuado de plaguicidas. De estos riesgos están conscientes muchos de los trabajadores y las autoridades. Hay que insistir, majaderamente insistir, en que los plaguicidas son productos tóxicos. Son eminentemente un insumo de producción muy importante y que vamos a seguirlos ocupando siempre, y por lo tanto hay que asumir todos los cuidados necesarios durante el almacenamiento, durante la manipulación, durante la aplicación. ¿Y qué nos puede pasar a nosotros como consumidores si comemos frutas a las que les han aplicado pesticidas? Los efectos dependen del plaguicida del que se trate, de la dosis que se consuma y de la cronicidad del consumo, de la permanencia en el tiempo de consumir un determinado químico. Los efectos pueden ser desde cuadros agudos, alergias, intoxicaciones alimenticias, o cuadros bastante más graves que se dan en el tiempo, que pueden ser incluso algunos tipos de cáncer. Los plaguicidas comenzaron a usarse en los años 60 y desde entonces más de una vez han sido cuestionados por sus potenciales efectos en la salud. El bromuro de metilo, por ejemplo, prohibido en Chile y en varias partes del mundo por dañar la capa de ozono, podría también estar vinculado a la aparición de cáncer de próstata. Pero hay poca investigación sobre los efectos del consumo prolongado de frutas o verduras con restos de plaguicidas. Una de las más recientes es de la Universidad de Harvard, publicada hace solo un mes. Aquí se sugiere que los hombres que consumen frutas y verduras con altos residuos de plaguicidas tienen menos espermios y de menor calidad que los que comen menos de esos vegetales. Hay plaguicidas que actúan por contacto, es decir, los restos quedan en las capas superficiales de las frutas o verduras. Pero si las lavamos bien, podemos eliminar gran parte de esos residuos. Sin embargo, hay otros que operan a un nivel mucho más profundo. Son los plaguicidas sistémicos, que se absorben por las raíces y las hojas de los vegetales y que luego se distribuyen por sus tejidos. No tienen olor, color ni sabor y pueden llegar a nuestras mesas y nuestras bocas sin que percibamos su presencia. Conscientes de estos riesgos potenciales, hay países en el mundo que son muy exigentes con respecto a tolerar o no la presencia de restos de plaguicidas en frutas y verduras. Los europeos tienden a ser los que norman en forma más estricta en el mundo. Los europeos funcionan mucho, por ejemplo, con el principio de precautorio, de que si tienen alguna duda, se abstienen. Frente a estas exigencias, los productores nacionales que exportan frutas a Europa se esfuerzan por mantener altos estándares de seguridad en el uso de plaguicidas. De otro modo, les pueden rechazar los cargamentos. Para conseguir las certificaciones, deben demostrar que los almacenan y descartan con suficiente cuidado, que aplican las dosis correctas, que usan el equipamiento adecuado para los trabajadores y que respetan los tiempos de carencia. El periodo de carencia es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha del producto. Eso es parte de la evaluación de riesgo que realiza el servicio y las empresas que presentan sus estudios de eficacia deben presentar los estudios correspondientes para poder calcular este periodo de carencia y poder definirlo.
Lo óptimo es cosechar la fruta una vez que ha pasado el periodo de carencia, o sea que los químicos que les puedan haber aplicado se degradaron y ya no son dañinos. Como las exigencias de cada país con respecto a esto son diferentes, algunos permiten un nivel de trazas de pesticidas que otros no toleran, los productores van destinando sus cargamentos de acuerdo a los resultados que arrojen las mediciones que le hacen a la fruta cuando está lista para ser empacada. Pero hay casos en que los niveles superan lo permitido en los otros mercados y esa fruta se queda en Chile. Desde el 2011 existe en Chile un programa que coordina a nivel nacional la fiscalización del uso de plaguicidas. Está a cargo de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, la ACHIPIA. Para este programa se toman muestras y se analizan las frutas y verduras a lo largo del país. La idea es detectar a tiempo aquellos casos que sobrepasen los límites permitidos en Chile. Nosotros tenemos porcentajes que son similares a los de Estados Unidos. Estamos hablando de un porcentaje inferior al 2%, el 1%, una cosa bastante marginal. Para los volúmenes de producción además que tenemos es bastante poco significativo. Entre el 2011 y el 2012 se tomaron más de 5.000 muestras. Y aunque en el caso de la fruta las transgresiones fueron menores, en las hortalizas el porcentaje fue mayor. Entre un 7 y un 9% de los casos se sobrepasó la norma. En un estudio más pequeño realizado por el INEA entre el 2010 y el 2011, se analizaron más de 400 muestras de frutas y verduras en la región metropolitana, en diferentes comunas, en distintos supermercados y centros de abastos. Los resultados en este caso arrojaron que el 20% estaba sobre el límite máximo permitido en Chile. Que el 20% sobrepase los límites máximos de residuos en realidad es bastante alto, porque si uno considera que los porcentajes, digamos que cuando se exporta y el SAC, digamos, hace estos estudios de lo que va hacia afuera, generalmente lo que es menos del 2%. Entonces, sí, el 20% para nosotros como consumidores chilenos es alto. Así como en la fruta, la menor presencia de plaguicidas se explica por las exigencias que les hacen a los exportadores. En el caso de las verduras, la realidad es diferente. Sobre todo en las hortalizas de hojas verdes que por su corta vida solo se cosechan para consumo local. En el estudio de línea de las 49 lechugas analizadas, en 30 se encontraron restos de plaguicidas. De esas, 9 sobrepasan la norma nacional. En las espinacas, los resultados son peores. De las 58 muestras, 42 presentaron restos de plaguicidas, de las que 37 estaban por sobre la norma chilena. Si hiciéramos la comparación con lo que consumen en otros países, de las 248 muestras positivas con residuos de plaguicidas, casi un 42% no se podría haber vendido en Europa, pero sí en Chile. ¿Por qué nos pasa esto? Si hiciéramos la comparación con lo que consumen en otros países, de las 248 muestras positivas con residuos de plaguicidas, casi un 42% no se podría haber vendido en Europa, pero sí en Chile. ¿Por qué nos pasa esto? Chile adoptó el Codex. El Codex es un poco menos exigente con los límites. El Codex Alimentarius es una comisión internacional creada por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que establece, entre otras cosas, los límites máximos de residuos de plaguicidas que se permiten en los distintos alimentos. Muchos países tienen una regulación particular, pero otros no pueden hacer sus propias investigaciones, por lo que optan por adherir a la norma más general del Codex, como nosotros. El Codex en el mundo se va actualizando permanentemente. Se agregan nuevos plaguicidas, cambian los límites de los que ya están, se sacan otros cuando se prueba que son dañinos. En Chile es el Ministerio de Salud el que está a cargo de actualizar estos cambios, pero vamos bastante más atrás que el reglamento internacional. En el año 2010 se reactualizaron los límites del Codex después de 26 años sin que se hubiera hecho ninguna modificación. El año 2011 se cambiaron algunos límites y se complementó algunos plaguicidas que faltaban, pero aún falta mucho por terminar.
faltan plaguicidas que considerar. De hecho, el Códex Internacional agregó nuevos plaguicidas y límites a su lista el año 2013, pero esto no ha sido incorporado a la normativa nacional. De ellos, 19 se están usando en Chile, pero como no aparecen en el reglamento, nadie los fiscaliza. Estamos atrasados. Para poder actualizar requerimos un grupo de expertos que revise la normativa, que vaya viendo los nuevos límites y vaya ajustando. Una vez que nos ponemos de acuerdo, tenemos que hacer los laboratorios, desarrollar el sistema de vigilancia, por ejemplo. Siempre hay un retraso en la implementación, pero estamos comprometidos a ir sacando todos los límites que ahí hay. O sea, si hay un 2013, nosotros tenemos que en este año tener el límite de ellos y los sistemas instalados. Pero ahora es el turno de las buenas noticias. Cuando se trata de plaguicidas, hay varias ideas dando vuelta que podrían mejorar notoriamente la seguridad de las frutas y verduras que comemos los chilenos. Este es José Ormazábal, un pequeño agricultor de Pirque. Hace 9 meses se inscribió en uno de los proyectos de línea para capacitarse en la correcta utilización de plaguicidas. Antiguamente uno aplicaba productos sin saberlo, desconociendo que teníamos la información en la etiqueta o simplemente porque se nos ocurría aplicar un producto. No había, alguien que lo asesorara o que le dijera que este producto sirve para esto o para tal cosa. Solamente aplicábamos, como se dice, estábamos criados a la antigua. Yo desconocía, uno aplicaba un producto hoy día sin saber el tiempo de carencia y el otro día ya lo estábamos cosechando para mandarlo al consumidor. También está experimentando con técnicas alternativas, como la biofumigación, utilizada para la desinfección de suelos agrícolas. La biofumigación es una técnica que es muy utilizada en Europa y que nosotros la estamos desarrollando justamente tratando de utilizar residuos de plantas para que, incorporadas al suelo y colocando un plástico y con humedad, logren, ¿cierto?, al descomponerse esas plantas, ellas generan gases. Esos gases son tóxicos para los organismos del suelo. Esta técnica se puede aplicar en distintos cultivos, como por ejemplo en los tomates de invernadero, como los de José. Esta alternativa es mucho más amigable con el medio ambiente y también mucho más saludable para el contacto con el agricultor o con quien va a realizar la práctica. Tenemos alternativas químicas, pero estas alternativas químicas son de un alto costo. Acá estamos disminuyendo los costos. La biofumigación, junto a otras técnicas naturales para eliminar plagas, son ampliamente usadas en Europa como alternativa a los productos químicos. El plaguicida es uno de los elementos, de los instrumentos que nosotros tenemos para controlar estas plagas y enfermedades. Tenemos una serie de otras medidas que son muy amigables con el medio ambiente y verdaderamente, si uno lo analiza, el recurrir al plaguicida debiera ser la última instancia que nosotros debemos usar para controlarlas. En la medida en que los consumidores exijan productos que estéticamente sean excelentes, ¿ya?, fuerzan al sistema a que tenemos que recurrir entonces al uso de plaguicidas. En la medida en que uno tome conciencia que de repente la presencia de un pulgón en una hoja de lechuga, ¿ya?, es bien menor el daño que puede causarnos que un exceso de plaguicida que pueda estar dentro de la misma hoja. En Chile hay 75 agricultores que ya están participando en los programas de línea. En el caso de José, espera tener ya para diciembre su primera cosecha de tomates biofumigados. En Chile hay 75 agricultores que ya están participando en los programas de línea. En el caso de José, espera tener ya para diciembre su primera cosecha de tomates biofumigados. Receta que comes para la comida chilena. Es mejor no agregar sal a los alimentos de los niños menores de 2 años. Hay pollo sin marinar que también se vende congelado. Y las frutas con imperfecciones puede que tengan menos plaguicidas.